Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles de una de las personalidades más destacadas del pensamiento renacentista, Robert Fludd. Él fue un médico alquimista que seguía la medicina de Paracelso y tenía profundos intereses tanto en el ámbito científico como en el ocultismo. Era astrólogo, matemático, cabalista y también Rosacruz. Fue famoso por sus explicaciones y por sus diagramas muy complejos, donde desarrolló su filosofía ocultista y su visión sincretista, siguiendo los lineamientos del pensamiento platónico que resurgió en el Renacimiento. También fue famoso por su batalla filosófica contra Johannes Kepler, con quien estaba en profundo desacuerdo en numerosos temas y se refutaban entre ellos entre las distintas publicaciones que cada uno hacía. Así que vamos a adentrarnos en la vida y en la obra de este maravilloso personaje del renacentismo, pasando por sus orígenes, sus viajes y algunos de los conceptos principales que él fue desarrollando a lo largo de sus obras, viendo además algunos de sus diagramas y de sus explicaciones más interesantes. Así que sin más introducción, vamos a adentrarnos en la vida y en la obra del gran alquimista Robert Fludd. Robert Fludd nació en el año 1574 en Kent, Inglaterra, dentro de la mansión familiar. Fue el quinto hijo de Sir Thomas Fludd y a lo largo de toda su vida siempre se mantuvo muy orgulloso de sus orígenes nobles. Se sabe poco sobre su infancia. Probablemente tuvo un tutor durante sus estudios básicos y luego se matriculó en el St. John's College de Oxford. Mientras que muchos estudiantes de la nobleza consideraban su paso por la universidad como una mera necesidad social, Fludd se preparó seriamente para sus exámenes y obtuvo su maestría en artes en el año 1598. De esta época hay pocos registros, pero contamos con la información de que dedicaba parte de su tiempo libre a la música y al estudio de la astrología. La mayoría del clero de la iglesia anglicana se formaba en la misma universidad en donde él estudió. Por lo tanto, se les exigía a los estudiantes un conocimiento serio de las llamadas Sagradas Escrituras. Fludd demuestra su perfecto conocimiento de la Biblia a través de las numerosas citas que incluye en su obra. La base de la filosofía enseñada en la universidad en aquella época seguía siendo aristotélica. Es difícil determinar si las corrientes neoplatónicas o herméticas habían penetrado en el mundo académico, pero lo que es seguro es que Fludd conocía las obras de Petrus Ramus, un célebre anti-aristotélico cuyos libros estaban en el St. John's College. Tras obtener su maestría, Fludd emprendió un viaje por el continente europeo que duró 6 años. Durante un tiempo trabajó como tutor en familias aristocráticas. Cuando finalmente pudo llegar a Italia, primero residió en Livorno y luego en Roma. Allí conoció a un suizo llamado Gruterus, quien le enseñó ingeniería y también el uso de los remedios paracélsicos. En el año 1602, el viajero regresó a Italia y en Padua conoció a William Harvey, con quien mantendría contacto y a cuyas investigaciones sobre la circulación sanguínea le prestó gran atención. Tenemos poca información sobre sus contactos en territorio germánico, pero no hay dudas de que pasó por varias cortes de aquella región y aprovechó estas largas estancias en el extranjero para mejorar sus conocimientos en las áreas que parecían haberle interesado desde su época de estudiante en el St. John's College. Además, encontró confirmada su vocación médica en un ambiente donde las teorías de Paracelso estaban particularmente en boga. A su regreso a Inglaterra, en el año 1605, Fludd se inscribió en el Christ Church College de Oxford, pero parece haber encontrado dificultades para llevar a cabo sus estudios médicos. De hecho, no fue admitido en el Colegio de Médicos de Londres hasta 1609. Se le criticaba principalmente por su actitud insolente, que ofendió a todos los miembros del jurado. La elevada idea que tenía de sus orígenes nobles, combinada con su hipersensibilidad, explica además la violencia de sus reacciones posteriores ante cualquier crítica a sus teorías, sea que viniera de Kepler, de William Foster o de cualquiera de sus muchos otros detractores. Sin embargo, unos años más tarde, Fludd fue completamente aceptado en el colegio e incluso trabajó allí durante muchos años posteriormente a finalizar sus estudios.
el ejercicio de la medicina paracélsica requería que Flood tuviera un boticario a su servicio para gestionar su laboratorio personal, donde preparaba medicamentos para sus pacientes y realizaba numerosos experimentos alquímicos. Contaba con una amplia clientela. Se sabe poco sobre su método terapéutico, excepto que comenzaba estableciendo la carta natal de su paciente y que como buen discípulo de Paracelso empleaba ciertas plantas y preparados químicos. A esto añadía la toma del pulso y el examen de la orina del paciente, elementos clásicos del diagnóstico que expone en su libro Medicina Católica. Su trato con los pacientes era especialmente apreciado, daba gran importancia a la palabra hablada y a la oración. Además de estas consultas, el Dr. Flood dedicó su tiempo a reunir todos los escritos que había compuesto, en parte en Oxford y durante sus viajes, y que acabarían por integrarse en su voluminosa obra Utriusque Cosmi Historia, la historia metafísica, física y técnica de los dos mundos, a saber, el mayor y el menor. La publicación en el año 1617 del primer volumen de este texto sobre el macrocosmos no tardó en causar un gran revuelo. Flood lo había dedicado al rey Jacobo I, a quien calificó de ter maximus, pero ciertos cortesanos, entre ellos posiblemente Francis Bacon, llamaron la atención del monarca sobre las ilustraciones, a menudo enigmáticas, contenidas en la obra, así como sobre sus ocasionalmente oscuros comentarios. Como resultado, Jacobo I, quien estaba más o menos obsesionado con la brujería, pidió al autor que acudiera a explicarle el significado de su libro. Pero si las teorías de Flood ciertamente despertaron calumniadores, término que él mismo usa, también contaba con numerosos partidarios y amigos, tanto en el país como en el continente, y la entrevista a Jacobo I transcurrió de manera favorable. Desde entonces, el apoyo del rey quedó asegurado. Incluso obtuvo una patente para su proceso de fabricación de acero y más tarde los ingresos de una propiedad en Suffolk, beneficios que continuaron bajo el reinado del siguiente monarca, Carlos I. La posición de Flood se volvió dedicada debido a la publicación en el año 1616 de una obra en apoyo a la causa de los Rosacruces, titulada Apología resumida de la Hermandad Rosacruz, mancillada con manchas de sospecha e infamia, pero purificada con las aguas de la verdad. Estas manchas provenían de la obra de un alquimista luterano alemán, Andreas Libavius, quien había atacado algunos de los principales textos del rosacrucismo. Libavius acusó a sus autores de herejía, intento de sedición y magia diabólica. Flood reaccionó violentamente. Según él, los hermanos Rosacruces no tenían ambiciones políticas, sino que simplemente afirmaban su apego a Cristo y a una religión renovada. En cuanto a las maravillas que prometían, estas podían obtenerse mediante la magia natural, la cábala y la astrología, todas ellas artes que nuestro doctor conocía muy bien y que sostenía que no eran en absoluto diabólicas. De hecho, Flood no dudó en postularse como candidato para unirse a la Hermandad Rosacruz. Creía que podía permitírselo porque despreciaba los placeres carnales y mundanos, deseaba mejorar la educación y estaba motivado únicamente por su sed de sabiduría. Tal como había prometido en su texto La Apología, desarrolló sus argumentos al año siguiente, en 1617, en una obra mucho más extensa, que tituló Tratado Apologético en defensa de la integridad de la Sociedad Rosacruz. Varias obras que durante mucho tiempo solo estuvieron disponibles en manuscrito, pero que recientemente han sido publicadas, muestran que cuando Flood oyó hablar por primera vez de los manifiestos Rosacruces, ya había compuesto gran parte de su Utriusque Cosmi Historia. Por lo tanto, aunque compartía ampliamente las ideas de los Rosacruces, no había tomado nada de ellos para su obra, y nunca había conocido a ningún miembro de la hermandad. Muchos críticos han señalado la naturaleza compleja del pensamiento de Flood, o al menos su dificultad. Pero afortunadamente tenía un talento especial para ilustrar sus a veces largas y confusas disertaciones con grabados y diagramas, sobre los que Kepler se refirió irónicamente como jeroglíficos, pero que sin dudas han sido responsables de que su nombre haya perdurado en la historia.
Debido a su gran número de diagramas y la calidad de los mismos, primero captaron la atención de los bibliófilos, algunos de los cuales comenzaron a estudiar la doctrina que estos ilustraban. La influencia de la Academia Florentina en Flad, especialmente de Marsilio Ficino y Giovanni Pico de la Mirandola, es de suma importancia. Esto, junto a numerosos préstamos de la Biblia, constituye la base sobre la cual construyó todo su sistema de pensamiento. El universo de Flad se basa en las relaciones de la armonía musical, siguiendo a Pitágoras y Platón, con una pureza del espíritu que disminuye progresivamente a medida que desciende hasta el nivel más material. Las artes, la tecnología, la ciencia y la medicina se presentan dentro de un marco similar. La filosofía de Flad es ante todo una filosofía religiosa. Es mosaica, como él mismo la llama en su última obra, Filosofía Mosaica, y está basada en la interpretación bíblica. Flad se toma el tiempo de ser explícito al respecto. Si a veces parece desviarse del pensamiento de ciertos padres de la Iglesia, es porque las escrituras a menudo, según él, tienen un doble significado, pero considera que sus obras están siempre en línea con la ortodoxia. Además, si cita a Platón es porque cree que este filósofo conocía la obra de Moisés, y cree que Hermes Trismegisto está también en concordancia con Moisés. Esta no era la opinión del monje y matemático Marin Mersenne, quien veía en los escritos de Flad un sincretismo peligroso de origen hermético cabalístico que, según él, ya no tenía nada en común con el cristianismo auténtico. Se desató así una violenta controversia entre los dos hombres y sus seguidores que duró más de 10 años. El título de una breve obra de Flad, El combate de la sabiduría contra la locura, da una idea de la intensidad del conflicto. La síntesis que finalmente produjo Flad contiene ideas originales, como su invención de un diagrama de pirámides enlazadas que representa el descenso del espíritu y el ascenso de la materia. Flad estaba particularmente orgulloso de este diagrama, y no dudó en incluirlo entre las que denominó 7 artes microcósmicas, junto con la profecía, el arte de la memoria o mnemotecnia, la quiromancia, etc. La figura en la página 89 de su libro Utriusque Cosmi Historia, sobre las divisiones de cada uno de los mundos, ofrece una imagen perfecta de su concepción del cosmos. En primer lugar está el empíreo, es decir, el cielo más alto, compuesto por 3 partes que corresponden a las divisiones de la jerarquía angélica. Luego siguen los 7 círculos de los planetas que se mueven en el cielo etéreo. Y finalmente las 4 partes del mundo elemental, que corresponden a los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. La pirámide ascendente se detiene en el umbral del reino supercelestial de Dios, mientras que la otra pirámide se detiene justo antes del círculo que representa la Tierra. Estas pirámides intersectan las regiones celestiales en intervalos precisamente fijados. Los intervalos y proporciones desempeñan un papel fundamental en el pensamiento de Flad, recordando inmediatamente la idea de la música de las esferas. El médico inglés, quien desde su juventud había estado interesado en la música y conocía el heptacordio de Platón y la interpretación cabalística de los nombres divinos, presenta el mundo como organizado según las reglas de un monocordio divino. De hecho, utilizó el término monocordum mundi como título de su última respuesta a Kepler. Este último lo había acusado de usar cálculos y curvas en un estilo hermético, mientras que él mismo solo estudiaba los planetas según un método matemático riguroso. En realidad, no bastaba para Flad con aplicar su sistema a todo el macrocosmos. Él también creía que el cuerpo humano y todos sus órganos obedecían a diapasones correspondientes a los 3 cielos. El Dios de Flad es único y absoluto. Muchas de las figuras en su Utriusque Cosmi Historia confirman esto al colocar en la cima el tetragramatón hebreo o triángulo equilátero. Pero así como los cabalistas distinguían un Aleph o Alif luminoso de un Aleph o Alif tenebroso en la primera letra del alfabeto hebreo, Flad ve en Dios un aspecto tenebroso comparable al caos no organizado, la expresión de la nolutas divina, y por otro lado un estado activo que da origen al universo.
Esta es la manifestación de la volutas divina, de modo que este estado activo es necesariamente bueno. El emblema de la portada de Filosofía Mosaica pretende expresar esta dualidad y clarifica este aspecto de su visión. El barómetro, una especie de termómetro-barómetro utilizado para predecir el clima, pero que el médico había inventado sobre todo con propósitos filosóficos. Según él, la expansión y contracción del aire, visibles en el aparato, son manifestaciones análogas a la oposición entre calor y frío, similar a las de la luz y la sombra, ambas emanaciones de Dios. Los movimientos de contracción y expansión recuerdan inmediatamente a la respiración. Para Vlad, toda la vida en la Tierra y en el cosmos depende del aliento divino. Cuando Dios exhala, todos los principios malignos retroceden, pero cuando contiene su aliento, estos pueden causar estragos en la humanidad y en el universo. Así se manifiestan la volutas y la nolutas divinas. Dada la estructura jerárquica del cosmos imaginado por Vlad, los efectos benéficos son transmitidos por el ministerio de los ángeles, que están activos en todo el universo, pero que también pueden volverse pasivos y congelarse, permitiendo así la acción de los demonios opuestos. Según él, la misión de los ángeles es gobernar los vientos de los 4 puntos cardinales, cuyos efectos son antagónicos. Pero más aún que ser los maestros de los vientos, los ángeles están encargados de las estrellas y los planetas, que describe cómo también ejercen una influencia sobre nuestra existencia terrenal. De ahí que él considerara fundamental establecer la carta natal de un paciente antes de emprender cualquier terapia. La cuestión del origen del universo también interesó profundamente a Vlad. Él afirmaba que antes de la creación existía una materia prima, o ilé, que describía como una nube oscura, negra como el alquitrán. En respuesta a los críticos que podrían ver en ella una entidad coeterna con la divinidad, se apresura a citar a San Agustín, quien comparaba este estado original con el silencio en relación con el habla. La primera manifestación divina fue la luz, y en esto Vlad podía reivindicar el apoyo de Moisés, Platón y Hermes. Las palabras fiat lux dieron origen al cielo más alto, el empíreo, lleno de una luz que solo el intelecto puede percibir. Luego todo se desplegó según el orden jerárquico, atravesado por las pirámides descritas anteriormente. Es notable el papel capital de las aguas primordiales en la separación de los mundos. Estos son los vehículos de la luz creadora que divide los cielos en dos y luego impone orden en la materia, constituyendo así los 3 reinos de nuestro mundo: animal, vegetal y mineral. Por supuesto, no se trata de agua común, sino de agua alquímica. Vlad sin duda alude a ella en su ensayo sobre la excelencia del trigo, que constituye la mayor parte de su obra una clave filosófica, y que también aparece en su Anatomía Amphitheatrum. Al respecto de esto, él describe que cuando el primer cielo y el cielo inferior habían sido organizados, Dios creó el sol, que se convirtió en el asiento de la quintesencia. Lo colocó en el centro del cielo intermedio, o etéreo, donde participa tanto de Dios como de la tierra. De alguna manera, es la representación visible de Dios. Lo que sigue no está tomado del Génesis, sino de un mito de origen órfico. En sus textos aparece una especie de demiurgo, demogorgón, flanqueado por eternidad, o naturaleza, y caos, quienes dieron a la luz a litigium, o conflicto, fuente de tantos males que tuvo que ser arrojado junto con caos al centro tenebroso de la tierra. La naturaleza trajo al mundo a otro hijo, Pan, a quien se le confió la creación del microcosmos, el hombre, quien fue creado en perfecta correspondencia con el macrocosmos. Sus órganos sensoriales son tantos como los planetas. Así como Dios está entronizado en el cielo más alto, el intelecto del hombre se encuentra en su cabeza. En la parte media del cuerpo se ubica un pequeño tabernáculo, el corazón, que provee sangre a los miembros, tal como el sol inunda el macrocosmos con sus rayos, dándole luz, y etc. Demogorgón solo necesita insuflar en él una parte de su fuego divino. En la teoría de Vlad, el creador nunca abandona su creación. Interviene constantemente a través del intermediario de la naturaleza, que está en simpatía musical con él.
Vlad intentó representar a la naturaleza en una de las primeras ilustraciones de Ultriusque Cosmi Historia. Ella es la ministra más cercana a Dios, conectada a él por una cadena. En su otra mano está atado, también por una cadena, un mono que representa el arte microcósmico. En sus obras posteriores, Vlad habla menos de la naturaleza y más del alma del mundo. Cree que los cabalistas intentaban describir el mismo principio con su Metatrón, quien tiene dominio sobre el mundo y en quien ve el alma del Mesías o la virtud del Tetragramatón, en la que está la luz del Dios viviente y en la que está la luz del En Sof, más allá de la cual no se puede ir. Vlad tomó información de todas las fuentes disponibles para él, la Biblia y la Cábala, la música, la astrología, la alquimia, así como la tecnología de su época, para con toda esa información construir su imagen del universo. Puede ser visto como uno de los últimos representantes del Homo Universalis renacentista. Si bien algunos historiadores han considerado a Vlad como un simple experimentador limitado por los lazos de la alquimia, otros destacan la importancia que él daba a los fundamentos experimentales de sus extensas teorías filosóficas. Algunos de los debates estimulados por su obra, así como algunos de sus complejísimos diagramas, siguen siendo interpretados y siguen siendo muy relevantes aún al día de hoy. Bueno, espero que les haya gustado este video y que la vida y la obra de Robert Flatt les sirva como inspiración. Les recuerdo que en este canal hice videos sobre temáticas muy similares, como por ejemplo sobre la vida y la obra de Marsilio Ficino, la vida y la obra de William Blake, el análisis y la explicación del Mutus Liber, un antiguo manual de alquimia, y también un análisis que hice acerca de quién fue Hermes Trismegisto. Así que si les interesan estas temáticas en particular, los invito a ver esos videos. Me encantaría saber qué les pareció este video, si ya lo conocían a Robert Flatt, y además cualquier sugerencia o recomendación que quieran hacerme para próximos videos, me lo pueden escribir, así que los leo en los comentarios. Si les gustó este video, los invito a poner me gusta. Si todavía no se suscribieron a este canal, los invito a suscribirse. Y nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.